sin enemigos. Empieza por ti. Sin comunicación no puede haber una verdadera comprensión, pero asegúrate ante todo de poder comunicarte contigo mismo, ya que si no eres capaz de hacerlo, ¿cómo esperas comunicarte con otra persona? Con el amor ocurre lo mismo. Si no te amas a ti mismo, no podrás amar a otra persona. Si no puedes aceptarte ni tratarte con afecto, tampoco podrás hacerlo con otro. Con gran frecuencia te comportas como tu padre, aunque no te des cuenta. Y a pesar de comportarte como él, sientes que sois totalmente distintos. No lo aceptas, lo odias. Cuando no aceptas a tu padre, no te estás aceptando a ti mismo. Tu padre está en ti. Tú eres su continuación. Por eso, si puedes comunicarte contigo mismo, podrás comunicarte con tu padre. El yo está formado de elementos no yo. Por tanto, el comprendernos a nosotros mismos constituye nuestra práctica. Nuestro padre es un elemento no yo. Decimos que nuestro padre no es nosotros, pero sin él no podríamos existir. Él está totalmente presente en tu cuerpo y en tu mente. Está en ti. Por eso, si te comprendes a ti mismo, a todo tu yo, estás comprendiendo a tu Padre. Él no está fuera de ti. Hay muchos otros elementos no yo que puedes sentir y reconocer dentro de ti. Tus antepasados, la tierra, el sol, el agua, el aire, toda la comida que consumes y muchas cosas más. Quizá te parezca que estas cosas están separadas de ti, pero sin ellas no podrías vivir. Supón que dos bandos contendientes desean negociar y que ninguno se conoce suficientemente a sí mismo. Para conocer al otro partido, a la otra nación, al otro pueblo, has de conocerte de veras a ti mismo, a tu país, a tu partido y a tu situación. Uno mismo y los demás no son dos cosas distintas, porque el sufrimiento, la esperanza y la ira de ambos son muy similares. Cuando nos enojamos, sufrimos. Si realmente entiendes esto, entenderéis también que cuando la otra persona está enojada, significa que está sufriendo. Cuando alguien te insulta o se conduce de manera violenta contigo, has de ser lo bastante inteligente para ver que esa persona está sufriendo por culpa de su propia violencia e ira. Pero tendemos a olvidarlo. Creemos que somos los únicos que sufrimos y que el otro es nuestro opresor, lo cual basta para aumentar la ira que sentimos y reforzar el deseo de castigarle. Queremos castigarle porque sufrimos, y entonces hay ira y violencia en nosotros, igual que las hay en la otra persona. Pero cuando veamos que el sufrimiento y la ira que experimentamos no son distintos del sufrimiento y la ira que el otro experimenta, nos comportaremos con más compasión. Entender a la otra persona es entenderte a ti mismo, y entenderte a ti mismo es entender a la otra persona. Todo debe empezar en ti. Para entendernos, hemos de aprender a practicar el camino de la no dualidad. No hemos de luchar contra la ira, porque la ira es una parte de nosotros mismos. La ira tiene una naturaleza orgánica, al igual que el amor.
hemos de cuidar de la ira. Y como es una entidad orgánica, un fenómeno orgánico se puede transformar en otra entidad orgánica. La basura se transforma en composta, en una lechuga o un pepino. Por tanto, no desprecies la ira que sientes. No la combatas ni la reprimas. Aprende el tierno método de ocuparte de ella y de transformarla en la energía de la comprensión y la compasión. La compasión es inteligente. La comprensión y la compasión son unas fuentes muy poderosas de energía. Son lo opuesto a la estupidez y la pasividad. Si piensas que la compasión es pasiva, débil o cobarde, no conoces lo que son la comprensión y la compasión verdaderas. Si piensas que la gente compasiva no se opone a la injusticia ni la desafía, estás equivocado. Hay guerreros, héroes y heroínas que han logrado muchas victorias. Cuando actúas con compasión, sin violencia, cuando actúas basándote en la no dualidad, has de ser muy fuerte. Ya no actúas arrastrado por la ira. No castigas ni culpas a nadie. La compasión crece constantemente dentro de ti y puedes triunfar en tu lucha contra la injusticia. Mahatma Gandhi fue una de las personas que lo hizo. Él no tenía ninguna bomba, ni rifle, ni pertenecía a ningún partido político. Actuó sencillamente con la visión de la no dualidad, con la fuerza de la compasión en vez de basarse en la ira. Los seres humanos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo no es la otra persona, sino la violencia, la ignorancia y la injusticia que hay en nosotros. Cuando estamos armados con la compasión y la comprensión, no luchamos contra la otra persona, sino contra nuestra tendencia a invadir, dominar y explotar. No deseamos matar a nadie, pero tampoco dejamos que nos dominen ni exploten a nosotros ni a los demás. Te proteges porque no eres estúpido, sino muy inteligente y tienes una visión interior. Ser compasivo no significa dejar que la otra persona sea violenta consigo misma o contigo, sino ser inteligente. La acción no violenta que surge del amor solo puede ser una acción inteligente. Ser compasivo no significa sufrir innecesariamente o perder el sentido común. Supón que diriges a un grupo de personas que medita caminando y os movéis lentamente con armonía. La meditación caminando genera mucha energía, abraza todo el mundo con serenidad, solidez y paz. Pero de pronto empieza a llover. ¿Seguirías caminando lentamente, dejando que tú y todo el mundo se empapara? No, porque no sería inteligente. Si eres un buen maestro de la meditación caminando, cambiarás el ritmo y meditarás haciendo jogging, pero conservando al mismo tiempo la alegría que produce meditar caminando. A pesar de la lluvia, continuarás riendo y sonriendo, lo cual te demuestra que la práctica no es estúpida. Y mientras corres y evitas quedar empapado, sigues siendo consciente. Hemos de practicar de una forma inteligente. La meditación no es un acto estúpido. No consiste en seguir ciegamente lo que la persona que tenemos al lado hace. Para meditar, has de ser hábil y hacer buen uso de tu inteligencia. Crear una fuerza policial compasiva. Ser bueno no significa ser pasivo, y ser compasivo no significa que te dejes pisotear o destruir. Has de protegerte
a ti mismo y a los demás. Si necesitas encarcelar a alguien porque es peligroso, debes hacerlo, pero con compasión. Tu motivación es evitar que esa persona siga su curso de destrucción y alimente su ira. Para ser compasivo no necesitas ser un monje, puedes ser un policía, un juez o el guardia de una prisión. Pero como policía, juez o guardia de una prisión, necesitamos que seas un bodhisattva, un ser con una gran compasión. Aunque tengas que ser muy firme, mantén siempre viva la compasión que hay en ti. Y si practicas el vivir conscientemente, has de ayudar a que el policía actúe movido por la compasión y no por el miedo. En nuestra época, los policías están llenos de miedo, cólera y estrés, porque han sido agredidos en muchas ocasiones. La gente que odia a los policías y los insulta, lo hace porque no los comprende. Por la mañana, cuando un policía se pone el uniforme y se ajusta el revólver, no está seguro de si va a volver a casa vivo por la noche. Los policías sufren mucho y sus familias también. No disfrutan pegando a la gente ni disparándole, pero como no saben manejar los bloques de miedo, sufrimiento y violencia que hay en ellos, se convierten en víctimas de la sociedad como les ocurre a otras personas. Si eres un jefe de policía que comprende de verdad la mente y el corazón de la gente que trabaja en la fuerza policial, te prepararás de tal modo que nacerá la compasión y la comprensión en tu corazón. En tal caso, podrás educar y ayudar a los hombres y mujeres policías que han de patrullar por la calle cada mañana y cada noche para realizar la dura tarea de velar por la paz de la ciudad. En Francia, los policías se llaman mantenedores de la paz. Pero si en ti no hay paz, ¿cómo puedes mantener la paz en la ciudad? Primero, has de conservarla en tu interior. Y en este caso, la paz significa no tener miedo, ser inteligente y tener una visión interior. La policía aprende una serie de técnicas para protegerse, pero las técnicas de defensa personal no bastan. También se necesita ser inteligente. Has de actuar sin estar motivado por el miedo. Si tienes demasiado miedo, cometerás muchos errores. Te sentirás tentado a usar el revólver y puedes matar a mucha gente inocente. No podemos ponernos del lado de nadie. En Los Ángeles, 4 policías golpearon a un conductor negro hasta casi dejarlo sin vida. Los periódicos hablaron de este incidente en todas partes y todo el mundo quería ponerse de parte de alguien. Cuando ocurrió, quizá te pusieras del lado de la víctima golpeada, o puede que de los policías. Cuando juzgas la situación y te pones del lado de alguien, actúas como si estuvieras fuera del conflicto, como si no fueras el conductor negro golpeado o los 4 policías. Pero al observar la situación con más profundidad, ves que eres la víctima golpeada y también los 4 policías que la golpearon. La ira, el miedo, la frustración y la violencia están tanto en la persona que recibió los golpes como en los que la golpearon, y también está en nosotros. Para comprender a los policías y ayudarles a sufrir menos, imagina que eres el esposo de la mujer de un oficial de policía. Al convivir con ella, sabes lo difícil que es la vida profesional de tu pareja. Por eso, cada mañana y cada noche, deseas hacer algo para ayudar a transformar la ira, el miedo y la frustración que hay en ella. Y cuando eres capaz de ayudar a tu marido o a tu esposa a sufrir menos, la ciudad entera se beneficia, incluso los jóvenes delincuentes. Esta es la mejor forma de ayudar a la comunidad. Con inteligencia, visión interior y compasión, puedes evitar muchos accidentes. Un diálogo para poner fin a la ira
y la violencia. Como la imagen de un oficial de policía lleno de violencia, prejuicios y miedo no es una imagen positiva. Hay muchos jóvenes que ven a la policía como a su enemigo. Quieren quemar los coches patrulla y golpear a los policías porque son objeto de su ira y su frustración. Hemos de organizar un encuentro, un diálogo entre la policía y los jóvenes que han cometido actos de violencia y han sido encarcelados. ¿Por qué no organizamos este tipo de conversaciones y damos a la policía una oportunidad para hablar de la frustración, la ira y el miedo que sienten? ¿Y por qué no permitimos que estos jóvenes que se enfrentan con la policía hablen de la frustración, la ira y el miedo que experimentan? ¿Por qué no se televisa este diálogo para que toda la nación pueda aprender de él? Constituiría una verdadera meditación, el observar profundamente, no como individuo, sino como ciudad, como nación, porque no hemos visto la verdad. Hemos visto muchas películas, historias de detectives y westerns, pero no hemos visto la verdad que se encuentra en el corazón y la mente de las personas reales. Deberíamos organizar este tipo de diálogos para que toda la población conozca la verdad. Bombardeándonos a nosotros mismos. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, dijo Jesucristo. Cuando alguien comete un crimen y hace sufrir a los demás, es porque no sabe lo que está haciendo. Muchos jóvenes cometen crímenes sin saber, sin entender cuánto sufrimiento causa su violencia. Cada vez que cometen un acto de violencia, lo están cometiendo contra ellos mismos y los demás. Quizá crean que al hacerlo y expresar la cólera que sienten disminuirá su ira, pero solo la acrecientan. Cuando bombardeas a tu enemigo, estás bombardeándote a ti mismo, a tu propio país. Durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses sufrieron tanto como los vietnamitas. Las heridas que infligió la guerra fueron tan profundas en los estadounidenses como en los vietnamitas. Lo que hemos de hacer es poner fin a la violencia y no lo lograremos hasta que no adquiramos la visión de que lo que estamos haciendo a otra persona nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Los maestros han de enseñar a sus alumnos que cuando somos violentos sufrimos, pero solo con enseñarles esto no basta. Deben de ser más creativos. No hemos de ser dogmáticos en la forma de compartir nuestra visión con los demás, sino flexibles e inteligentes y usar los medios hábiles porque son muy importantes. Un gran ser ha de tener la habilidad para ayudar a los demás. ¿Cómo detener las guerras antes de que estallen? La mayoría de nosotros espera a que una guerra se desate para hacer algún esfuerzo para detenerla. Muchos de nosotros no sabemos que las raíces de la guerra están en todas partes, incluso en nuestra forma de pensar y de vivir. No somos capaces de ver la guerra cuando aún está oculta. Solo empezamos a fijarnos en ella cuando estalla y la gente empieza a hablar sobre la misma. Entonces nos sentimos abrumados por la intensidad de la guerra. Nos sentimos impotentes. Nos ponemos del lado de alguien y creemos que un bando tiene la razón y que el otro está equivocado. Condenamos a una de las partes, pero no podemos contribuir en nada a poner fin a la destrucción que ha causado la guerra. Como verdadero practicante, practica el observar profundamente la situación para percibir la guerra antes de que empiece. Comienza a actuar para detenerla antes de que estalle. Con tu visión y conocimiento puedes ayudar a los demás a despertar y a concienciarse, y después podréis actuar hábilmente juntos para impedir que la guerra se desencadene. Los países de la OTAN
creyeron que la violencia que bombardeara Belgrado era la única solución para acabar con la discriminación racial de la antigua Yugoslavia. Creyeron que no había ninguna otra opción. No fueron capaces de ver las raíces de la guerra ni de responder a ellas, y eran ya evidentes antes de que la guerra empezara, porque su capacidad de observar profundamente, de meditar, era limitada. La violencia nunca genera paz ni comprensión. La paz solo puede alcanzarse observando profundamente para comprender las raíces de la violencia. Si eres un buen meditador, quizá tengas una visión más profunda que la que los demás y conozcas mejores formas de detener la discriminación racial sin necesidad de recurrir a bombas o a otros medios violentos. En el planeta hay muchas guerras que están a punto de estallar. Si eres realmente una persona de paz, debes ser consciente de ello e intentar hacer todo lo que puedas junto con tu comunidad para detener estas guerras antes de que estallen y causen una extrema violencia. Si deseas detener las intervenciones violentas como la de Kosovo, has de ofrecer otra alternativa. Si tienes una buena idea, transmítela a tu miembro preferido del Congreso o del gobierno y ruégale que intervenga para que se tome un curso de acción más positivo. Necesitamos aprender a meditar no solo como individuos, sino como nación, para adquirir el tipo de visión que nos permita detener la guerra y la violencia. Una visión colectiva. Hay un joven que es vegetariano, no porque sea fanático o dogmático, sino por una cuestión de conciencia. No come carne de animales porque no tiene el corazón para hacerlo. Su padre estaba muy disgustado por ello y en su casa no había armonía ni alegría. El joven sabía que no podía dejar de ser vegetariano porque si tenía que comer carne de animales sería muy desgraciado. No podía cambiar solo por complacer a su padre, pero al mismo tiempo tampoco deseaba que siguiera aquel ambiente tan tenso. Pero para solucionar el problema no adoptó una actitud pasiva, sino que usó su inteligencia. Un día llegó a casa con un video y dijo: «Papá, he traído un documental maravilloso». Después puso el video para que su padre y el resto de la familia lo vieran. Era un documental sobre el sacrificio de animales. Su padre experimentó tanto sufrimiento al presenciar la muerte de aquellos animales que después de ver el documental no quiso comer más carne. La visión que le había transmitido su hijo fue directa y no solo una idea. En lugar de usar la ira, en lugar de dejarse abrumar por el sufrimiento, aquel joven actuó movido por el amor compasivo, la sabiduría y la inteligencia. Fue capaz de convencer a toda la familia para que no siguieran comiendo carne de animales, alimentando así la compasión de cada miembro de la familia. El hecho de mostrar aquel documental fue muy hábil y estuvo lleno de amor. Con una acción habilidosa puedes lograr una gran victoria. Como individuo puedes tener alguna visión particular y esta visión puede generar compasión y deseo de actuar. Pero como individuo no puedes hacer demasiado si otras personas no tienen la misma visión que tú. Haz todo lo posible para que se convierta en una visión colectiva, pero al mismo tiempo sin obligar a nadie a adoptarla. Puedes obligarles a aceptar tu idea, pero entonces sería solo una idea y no una verdadera visión, porque esta no es una idea. No compartes tu visión para que los demás crean a ciegas lo que dices, sino para ayudarles a crear las condiciones para adoptarla a través de su propia experiencia, y esto requiere habilidad y paciencia. Ayudar a que el amor vuelva a aparecer. En Plum Village hay una hermana aún muy joven, solo tiene 22 años,
y ayudó a su madre y a su hermana a reconciliarse después de que hubiesen prometido no verse nunca más. En 3 horas fue capaz de ayudarlas a resolver el conflicto. Al final, ambas practicaron la meditación del abrazo. Se abrazaron con dulzura e inspiraron y respiraron conscientemente varias veces. Hicieron la práctica de: inspirando, soy consciente de que estoy viva. Expirando, soy consciente de que mi ser amado sigue con vida entre mis brazos. Al abrazarse, inhalando, soy consciente de que estoy viva. Al exhalar, soy consciente de que mi ser amado sigue con vida entre mis brazos. Practicaron ser conscientes del regalo que suponía para cada una la presencia de la otra y mantuvieron un profundo contacto con el momento presente, poniendo el 100% de sí mismas en el acto de abrazar a la otra persona. Fue muy curativo para ellas. A través de la práctica descubrieron que se querían muchísimo, pero que no lo sabían porque no habían sido hábiles en la relación que habían mantenido en su forma de hablarse ni de escucharse. Solo porque la ira o el odio estén presentes, no significa que la capacidad de amar y de aceptar no esté ahí. Si eres hábil como meditador, como pacificador, puedes ayudar a que el amor y la comprensión vuelvan a aparecer en ti y en la otra persona. Te ruego que no creas que el amor ya no está en ti, porque no es cierto. El amor siempre ha estado en tu interior. Es como la luz del sol. Aunque llueva, siempre sigue ahí, un poco más arriba de las nubes. Si asciendes por encima de estas, verás brillar el sol. Así que si crees que en ti no hay amor porque odias a la otra persona, estás equivocado. Y si no te lo crees, espera que ella muera. Entonces no cesarás de llorar y desearás que vuelva a la vida, lo cual te demuestra que el amor siempre ha estado ahí. Debes dar una oportunidad al amor para que se manifieste mientras la otra persona sigue con vida y para ayudar a que el amor vuelva a aparecer. Debes saber manejar la ira que sientes. La ira siempre va acompañada de confusión e ignorancia. Ir más allá de nuestros juicios. Supón que eres el maestro de una niña de 5 años. Cuando su madre va a recogerla al colegio, observas que es agresiva y hace sufrir a la pequeña. ¿Qué puedes hacer? Muchas cosas. Como la niña te escucha, puedes ayudarla a entender a su madre. También puedes darle la oportunidad de decir lo que piensa y contarte los problemas que tiene con su madre, aunque solo tenga 5 años. Y además, puedes desempeñar el papel de una buena madre. Decirle que las dos podéis ayudar a su madre y enseñarle cómo ha de actuar y reaccionar en los momentos en que ésta se enoje y se muestre violenta para evitar que empeore la situación. Es muy importante ayudar a la niña, porque cuando la pequeña experimente un cambio, ello ejercerá un efecto positivo en su madre. Como maestro de la niña, puedes también entrar en contacto con la madre. Si tienes compasión y visión, podrás ayudarlas. De lo contrario, solo opinarás que la madre está equivocada y que la hija tiene razón. Solo serás capaz de condenar a la madre por su abusiva conducta. Te opondrás a la violencia con que trata a su hija, pero censurar su conducta no sirve para nada. También has de hacer algo. Has de actuar movido por la compasión y la visión, y no solo ayudar a la niña maltratada, sino también a sus padres. Si no puedes ayudarles a ellos, no podrás ayudar a su hija. Quizá creas que la niña es la víctima, la única que necesita ayuda, pero si realmente deseas hacer todo lo posible por ayudarla,
Debes ayudar también a sus padres, que veías como enemigos, ya que si no les ayudas, no podrás ayudar a su hija. Ayudarles a ellos es ayudar a la niña. Los padres están llenos de ignorancia, de violencia y de ira. Por eso su hija sufre. Por eso has de sentir compasión por los padres, ver las raíces del sufrimiento que hay en ellos. Nuestros educadores necesitan conocer este factor y ayudarnos a todos a cuidar de los padres para cuidar de los hijos. Páginas 131 a 135 del libro de Thich Nhat Hanh, La ira, el dominio del fuego interior. Fragmento del capítulo 7. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., España, 2002. Lectura, Georgina.